Bueno, muy bien, en este momento, como lo habíamos anunciado previamente en lo que es el copete del programa, y hace unos minutos ya estamos aquí en contacto. Hemos traído virtualmente a la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina, a nuestro amigo el pastor Munir Quiquié, presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Bolivia. ¿Cómo estás, pastor? Muy, pero muy contento de poder tenerte aquí en nuestra ciudad virtualmente. Bueno, es un gusto para mí, Daniel, visitar virtualmente tu linda ciudad de Concordia en Argentina para compartir algunos aspectos importantes que estamos viviendo aquí en Bolivia. Un saludo a todos. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder lograr esta comunicación, eh, teniendo en cuenta de que básicamente el cuerpo de Cristo, sea en el país que sea, está siendo desafiado en una manera bastante similar, ¿no? Así que contanos un poco, pastor, cómo está la cosa por ahí, cuáles son los desafíos que ustedes en este momento están teniendo en respecto a básicamente los valores y los principios cristianos, que sabemos que así como acá, en otras partes de Latinoamérica también, a ustedes también les está tocando una brava por ahí por Bolivia. Así es, Daniel, así como en Argentina, en Latinoamérica, también en Bolivia, el avance de la ideología de género y bueno, esos aspectos que están introduciéndose en proyectos de ley, en los medios de comunicación, en la educación, y nos ha llevado a unir una coalición de organizaciones evangélicas, tanto las representativas a nivel nacional y departamental, regional, también ONGs, organizaciones de la sociedad civil, se han unido bajo el lema Unidos por la Familia para una campaña de 3 meses, una campaña educativa que quiere de alguna manera neutralizar el bombardeo de mensajes y de proyectos de ley y de aquello que dice la Biblia, que lo malo se dice bueno y lo bueno se dice malo, es decir, una suerte de ideología que distorsiona el concepto básico del matrimonio principalmente y de la familia. Entonces hemos visto la necesidad de reafirmar los principios y valores del matrimonio, Sí. establecidos obviamente en la palabra de Dios y también en nuestra constitución política del Estado, en tratados internacionales. Lo que queremos es concientizar pues a la población sobre la importancia de la preservación de la familia en su estado natural como el núcleo de la sociedad y el pilar fundamental del desarrollo de una nación. Tremenda, tremenda la tarea que les ha tocado mi amigo por ahí. Y ustedes lograron, o sea, estos son desafíos que la iglesia está teniendo. Ahora también es como que debe haber ¿cómo decirlo? Una acción que el liderazgo debe entender, que más allá de la cuestión litúrgica que nos corresponde obviamente, pero esto nos obliga a involucrarnos en este tipo de batallas, en la defensa férrea de lo que es la fe nuestra, siendo combatida a través de esta gente. Pero decime cómo fue la reacción de la pastoral, de la iglesia en su totalidad, frente a este desafío. Hubo divisiones, algunos que decían no nos importa, otros que sí, que hay que hacer algo. Contanos. Bueno, esta es una lucha que ya data de varios años, con varias acciones. A veces a la iglesia le cuesta despertar, requiere tiempo, requiere una movilización muy grande para poder realmente despertar a ese gigante dormido que es la iglesia. Pero todo comienza hace años atrás, cuando se quiere aprobar una ley de derechos sexuales y reproductivos, la ley 810, a la cual se opone tanto la iglesia evangélica como la iglesia católica, y se logra parar aquella ley. Y a partir de ese momento se posiciona la iglesia como una masa crítica muy importante
guardadora de principios y valores. Luego más adelante viene el Código Penal que pretendía legalizar algunas causales de aborto, del aborto en Bolivia. A eso también hubo una reacción muy fuerte de la iglesia organizada, a tal punto de que se queda sin efecto la aprobación de un código penal muy punitivo y realmente que no estaba ajustado a la realidad boliviana, que en su mayoría es una población de creyentes, sean católicos o evangélicos, pero cabe recalcar que esta no es una lucha religiosa, no es un tema religioso. A veces se nos encajona en el concepto de religión o de ser homofóbicos, lo cual está muy alejado de la realidad, de la verdad. Entonces, esta campaña que te mencionaba no tiene ese enfoque de generar polémica o de discriminación, sino de establecer verdad en el sentido de defender la Constitución, para comenzar, la Constitución política del Estado que establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay riesgos, obviamente. Hay un proyecto de ley de matrimonios igualitarios, hay algunas experiencias jurídicas de personas que están intentando ser reconocidas como matrimonios homosexuales. Y bueno, ha habido otras acciones, voy a comentar una más. Hace unos años se aprobó la ley de identidad de género. Ese fue un golpe fuerte, pero luego se presentó una acción de inconstitucionalidad en el cual el Tribunal Constitucional dio una respuesta favorable específicamente en el punto de la inconstitucionalidad del artículo 11 del inciso 2 de esa ley, referente a las unidades o uniones libres, y de hecho las mismas que deben ser entre un hombre y una mujer. Entonces, hasta el momento se ha ido ganando, pero el avance de la ideología de género, los lobbies internacionales, la fuerza de la OEA, de la ONU, de organismos internacionales, etcétera, está haciendo que se avance lamentablemente en esta ideología que está tomando también las leyes. Claro, frente a esta realidad entendemos que hay algunas cuestiones que son importantísimas para seguir esta batalla, ¿no? Entre ellas, la necesidad de poder entender que el cuerpo debe, la Iglesia de Cristo debe estar unida y realmente en una unidad que sea concreta, no solamente virtual. Así es, la unidad de la Iglesia es muy importante, pero no solamente de la Iglesia. Pienso que la Iglesia debe ganar la opinión pública. Con este tema nos reunimos una delegación de la Iglesia Evangélica con el vicepresidente hace unas semanas atrás del Estado, en el cual fuimos también a conversar sobre este tema, porque entendemos que se está haciendo bastantes gestiones a ese nivel gubernamental. Y una cosa nos decía él, ¿no? Ustedes son más de 30,000 iglesias, casi 40,000 iglesias evangélicas en Bolivia. Ustedes podrían definir muchas cosas, generar opinión pública, etcétera. Entonces nos damos cuenta que a veces la unidad o la falta de unidad nos juega una mala pasada cuando queremos establecer algunos temas de unidad, algunos temas que nos convocan a todos. Entonces tenemos que aprender en ser más unidos y también en generar opinión, políticas públicas, en realmente afectar mucho más esos ámbitos legislativos, judiciales, sociales en nuestro país. Claro, evidentemente que estamos siendo parte de una generación de cristianos que se les está demandando, además de la evangelización tradicional, además de todo lo que tiene que ver con una cobertura tremenda en lo que es el ayuno, la oración, la intercesión, también entrar a aprender a movernos en otros ámbitos, ¿verdad? Así es, sin duda.
como decías, el ayuno, la oración han sido en su momento claves cuando cayó el Código Penal o cuando se luchó con el tema de la ley de derechos sexuales y reproductivos. Eso fue un mensaje muy fuerte. Sin embargo, eso también se tradujo en movilizaciones, en acciones judiciales, también en diálogos con autoridades. Estamos aprendiendo. Creo que la Iglesia de un tiempo a esta parte en Bolivia ha posicionado una idea de fuerza que lamentablemente muchos han querido dañar y dividir, pero la Iglesia se ha ido manteniendo unida, pero hay mucho que aprender todavía en el tema, en la arena política, en la arena social y bueno, en todos los ámbitos, como dices. De las gestiones, claro. Decime, pastor, esta exposición de la Iglesia al campo o a la arena pública, realmente es muy importante, pero hay algunos colegas que no están interesados y digamos, desalientan esto que ustedes y nosotros acá también estamos haciendo, porque dicen de que de esta manera se queda muy vulnerable la Iglesia frente a la sociedad. Y es una manera de pensar realmente interesante, ¿no? Algunos dicen, no, vamos a tener un perfil hacia adentro como antes, porque si empezamos a tener este tipo de movimientos, aparecer en la prensa, hacer manifestaciones, nos exponemos mucho y, digamos, termina siendo peligroso para nosotros. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, tiene sus riesgos, ¿no? Uh-huh. La Iglesia es como se maneja por convicciones, el liderazgo se maneja por convicciones. Muchos ponen su mira realmente en el liderazgo evangélico, sea por parte de la ideología de género o también a nivel político. En algún momento, cuando la Iglesia ha opinado contrariamente en defensa de sus principios y valores, también los gobiernos han puesto a la Iglesia como una meta de también de daño, de avance hacia la integridad de la Iglesia. Entonces tiene sus riesgos, pero quiero resaltar algo y nos los han dicho en algunas reuniones porque hace unos años, hace 2 años y medio más o menos, propusimos una ley, la ley de libertad religiosa, y se pudo promulgar esa ley que amplía el tema de la libertad religiosa, sí amparada por la Constitución, pero no desarrollada jurídicamente, y se estaba vulnerando la libertad religiosa justamente por ideologías como esta y otras. Y cuando nos reuníamos con las autoridades para hablar diferentes temas, nos decían, con ustedes podemos conversar porque ustedes son un grupo que no hace política partidaria, que se mueve por convicciones y que cuando habla fuerte, pues tenemos que escuchar. Entonces nos identificaban no políticamente, sino como realmente una fuerza social de convicciones, y eso tenemos que mantener, porque entrar en la arena política tiene también sus riesgos, pero obviamente tenemos que crecer en esto, ¿no? Claro. Bueno, hace un tiempo decía aquí en este programa que digamos, los políticos siempre nos han elogiado, qué bien que cantamos, qué buena onda tenemos, y de vez en cuando nos han arrimado algún tipo de cositas como para poder, pero en algunos casos cuando algunos han involucrado, algunos pastores o hermanos en la fe empezaron a involucrarse en el ámbito de la política partidaria, como que no les ha agradado mucho a ellos, ¿eh? Sí, ese es un tema difícil. Hay países más adelantados en esto con sus riesgos. Hay iglesias que han llevado políticos incluso a la presidencia. Es una arena todavía complicada, difícil, pero cada vez la iglesia evangélica muestra mayor manifestación. Ya es considerada a nivel político como una fuerza interesante y también es muchas veces enamorada por
por los políticos y se quiere ganar ese voto de una u otra manera. Por eso tenemos que ser realmente muy, muy cuidadosos. En algún momento aquí en Bolivia, hace unos años, se promulgó una ley que quiso ser una ley para regular los aspectos religiosos o las organizaciones religiosas, y fue una ley muy administrativa, una ley que nos estaba metiendo a las cuatro paredes y se nos decía, ustedes dedíquense a orar y nosotros nos vamos a dedicar a lo demás. Nos opusimos a esto y fruto de eso surgió la ley de libertad religiosa con amplia capacidad jurídica y de acción de la Iglesia, y se corrigió esa mentalidad que se tenía de que la Iglesia solo ora, pero no está interesada en los aspectos de la vida nacional de un país, ¿no? Tremendo. Pastor querido, el tiempo que me regalaste es lo aprecio mucho, y quiero que sepas de que cuando tengas alguna otra noticia que quieras compartirla acá con los argentinos, estamos con los micrófonos abiertos. Pero antes me gustaría que algunas palabras finales tuyas a la pastoral de la ciudad de Concordia, de la provincia de Entre Ríos, de la República Argentina, porque es un programa que replica en distintas partes de la provincia y también del país, porque también nosotros hoy no estamos frente a ese tipo de desafíos del matrimonio igualitario y demás. Hemos pasado, ya sabés, el tema del aborto también, pero siempre van a venir desafíos tarde o temprano que van a querer pisotear todos estos valores y principios que nosotros tenemos que guardar y defender, que tienen que ver con el Evangelio. Gracias a ti, Daniel, por este espacio, esta oportunidad de compartir en tu micrófono y también celebrar una unidad no solo dentro de un país, sino entre naciones hermanas. En los momentos difíciles de nuestra lucha se unieron varios países también que nos enviaron sus palabras de ánimo a través de la Alianza Evangélica Latina, de la cual somos miembros. Sí. Bueno, el presidente de la Alianza Evangélica Latina es justamente el presidente de Asiera en Argentina, y muchas veces hemos conversado sobre desafíos en la Argentina que han pasado y de los cuales aprendemos también aquí en Bolivia. Así que muchas gracias por este tiempo. Un abrazo muy grande. Quiero decirte que nos comprometemos a orar con mucha intensidad por vos, por la gente que te acompaña, por los hombres y mujeres que el Señor está levantando en esta nueva generación, y que Dios bendiga esta bendita Bolivia en esta generación que realmente va a ser trascendental de aquí para adelante. Muchas gracias, Daniel, por las oraciones. Un saludo a todos muy cordial.